Capítulo 4. Cronología de una huelga. Una sola chispa puede incendiar la pradera. Mao Zedong. Febrero 11. Una huelga solidaria. El tiempo marchaba en forma apresurada a pasos largos. Febrero de 1966 tenía 28 días en el calendario y las elecciones para los cuerpos legislativos en Colombia se llevarían a cabo el 20 de marzo. Las presidenciales tendrían lugar 6 semanas después, el domingo 1 de mayo. Era un año de extrema agitación política a lo ancho y largo del país. La oposición al Frente Nacional, representado en la máxima magistratura por el conservador caucano Guillermo León Valencia, estaba encabezada en el ámbito nacional por Alfonso López Michelsen, con el disidente Movimiento Revolucionario Liberal MRL y por la Alianza Nacional Popular ANAP, bajo la dirección de María Eugenia Rojas. Esta era una coalición con más conservadores que liberales que buscaban la recuperación de los derechos políticos para el general Gustavo Rojas Pinilla, los cuales le habían sido suspendidos por el Congreso de la República en marzo de 1959, tras la debacle de su dictadura. La decisión precisamente se encontraba en manos del Tribunal Superior de Cundinamarca, pero solo un buen resultado electoral podría presionar un fallo favorable. El Frente Nacional, conformado por los históricos partidos liberal y conservador, tenía un solo candidato presidencial, Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, para los cuerpos colegiados, como en el capítulo anterior, se dijo, los conservadores se hallaban fracturados entre ospinistas, simpatizantes del expresidente Mariano Ospina Pérez, y lauralzatistas, seguidores de Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano, fallecido en 1965, y Gilberto Alzate Avedaño, dos dirigentes políticos de recia catadura y perfiles totalitarios. La pugna política en el departamento revelaba síntomas candentes. La caída de Rojas Pinilla había comenzado en 1957 con la detención del ahora presidente Guillermo León Valencia en Cali, lo cual expresaba la existencia de una aguda rencilla entre los sectores amigos del gobierno y la oposición. Las simpatías por la NAPO iban en ascenso, y los viejos odios de la clase dirigente tradicional revivían contra los renovados y poco conocidos partidarios de Rojas Pinilla. El MRL, por su parte, disputaba mayorías con los liberales oficialistas, a quienes podría derrotar en las urnas regionales si la publicidad de la campaña lograba asegurar un número adicional de adeptos. En la contienda presidencial, López Michelsen decidió apoyar al candidato oficialista Lleras Restrepo, mientras Uribe Rueda llamó a la abstención. Otros actores, por el contrario, decidieron apoyar a José Jaramillo Giraldo, candidato de la oposición radical y de la ANAP. Los jefes liberales del Valle, también fracturados, tenían como máximas figuras a Gustavo Balcázar Monzón y Francisco Eladio Ramírez. En estas condiciones, pero sin asomo alguno de la política, el 3 de febrero de 1966 se lanzaron a la huelga las estudiantes del Colegio Julia Restrepo de la ciudad de Tuluá, ubicada al centro del departamento. Tuluá distaba un poco más de 20 kilómetros de Buga, por una estrecha vía que atravesaba diversos corregimientos y un costado del pequeño municipio de San Pedro. Un año atrás, el presidente Valencia había pasado de largo por ambas localidades, entregando en Buga un cheque para la construcción de una nueva carretera que incluía variantes para evitar el ingreso a ambas ciudades en la ruta de Bogotá a Cali o Buenaventura. Tuluá vivía un momento excepcional, célebre por la violencia posterior al 9 de abril de 1948. La ciudad era ahora un apacible remanso del progreso. León María Lozano, el famoso cóndor de Gustavo Álvarez Gardiazabal, le había abandonado para siempre y se acercaba a los 10 años del abatido por disparos homicidas en Pereira. Ignacio Cruz, el sobreviviente del famoso batallón suicida, firmante de una carta denunciando los crímenes del Pájaro, florecía en la política y aspiraba a ocupar pronto la alcaldía. Los límites de la población rebasaban ahora los trazados por la línea del ferrocarril y el río con su mismo nombre. El apogeo del comercio había dado lugar a nuevos barrios como el popular Playas, el oriental Barrio Victoria,
el incipiente Fátima y en plena construcción, y el Albernia, que empezaba a reunir las primeras casas de las familias más adineradas. El Parque Bolívar y el paso a nivel de la calle 25 reunían en la madrugada a miles de trabajadores que esperaban un transporte hacia los emporios agrícolas que requerían sus productivos brazos. El fin de semana la calle Sarmiento y la plaza de mercado se convertían en hervidero humano, alojando por horas a las gentes del campo. A pocas cuadras la iglesia de San Bartolomé, cuyo atrio se expandía para alcanzar la plaza principal, se abarrotaba con sus misas. El empuje del café se sentía en las calles, en los almacenes y por supuesto en los bares. El Colegio Julia Restrepo había sido creado en 1945 por un bugueño, Absalón Fernández de Soto, como la primera institución educativa oficial para las niñas de Tuluá. Se construyó precisamente en la margen derecha del río, siguiendo la línea de la calle Sarmiento hasta la carrera 33, donde todavía funciona. Sus estudiantes se fueron en la huelga el día 3 de febrero de 1966, exigiendo el retiro de la rectora Cecilia Torres, a quien señalaban de autoritaria e irrespetuosa, inepta para dirigir el plantel, y quien ostentaba únicamente estudios de comercio, no de bachillerato y mucho menos profesionales. Las alumnas del colegio con mayor edad no llegaban a los 17. Entre sus dirigentes estaban Amparo Díaz y María Elena Campo, quienes desplegaban una inocencia a toda prueba. Tan solo reclamaban un mejor trato, sin gritos ni regaños para ellas y las profesoras, que también las apoyaban en su mayoría. Declaradas en huelga, permanecían en la calle adyacente al colegio sin ingresar a clases y habían intentado salir en manifestación para informar a la ciudadanía sobre sus decisiones. Sin embargo, la policía lo impedía cerrando el llamado Puente Blanco, ubicado en el cruce en la calle 27 con carrera 30 sobre el río Tuluá. Las niñas intentaron en una ocasión avanzar hasta el puente de la 29 frente al prestigioso Club Colonial, pero fueron dispersadas con amenazas de bolillo por la policía. Los estudiantes del Gimnasio del Pacífico se declararon en solidaridad y decretaron una huelga de 48 horas el lunes 7 de febrero. Su colegio se encontraba en el perímetro histórico de la ciudad, a pocas cuadras de la plaza de Boyacá, y planearon una marcha para el día siguiente con el propósito de encontrarse en el Puente Blanco con los estudiantes del Julia Restrepo, sitiando a la policía por ambos costados. La noticia se filtró y el sueño, iluso por cierto, se esfumó. Los planteles fueron rodeados por un centenar de policías en formación, alumnos de la escuela Simón Bolívar, quienes no les permitieron acercarse a sus claustros. Por la parte trasera del gimnasio, algunos estudiantes lograron el ingreso y sacaron pupitres para bloquear con ellos la carrera 27. Los pupitres permanecieron en la calle hasta las 5 de la tarde, cuando fueron acarreados por los mismos estudiantes hasta sus aulas de origen. La calma reinó de nuevo y el tránsito de vehículos se reanudó normalmente. Desde luego, la huelga de las estudiantes no tenía como objetivo desafiar a la policía ni bloquear calles. Una comisión de ellas vistió a la alcaldía y otra viajó a Cali para entrevistarse con el gobernador o su secretaría de educación, pero no fueron recibidas. Se trasladaron entonces al Instituto Politécnico, cuyos estudiantes decidieron entrar en huelga para presionar el diálogo de las autoridades con la comisión estudiantil.